Alcántara y soy el director de Flaxo España, aparte de profesor en la Universidad de Salamanca. Y el motivo de la reunión de esta tarde es presentar un libro que, bajo la coordinación de Gemma Sánchez y de su hermano Rubén, trata sobre Guatemala. Este libro, y como allí tuve la oportunidad de subrayar, es raro encontrarnos con publicaciones sobre Guatemala. Parece que un país que es un país de tamaño, diríamos, intermedio en América Latina, para que se hagan idea, aquellas personas que no lo conozcan, es un país que está en términos demográficos al nivel, poco más, poco menos al nivel de Ecuador o al nivel de Chile, ¿no? Sin embargo, no tiene el conocimiento, por lo menos en el ámbito español, y yo me atrevería a decir que en el ámbito internacional, que tienen estos otros dos países, ¿no? Es un país que se conoce poco, es un país en el que es muy raro que se recojan noticias en la prensa, y por ello yo creo que es muy bienvenido este libro, ¿no? Es un libro que, como van a tener oportunidad de decir mis colegas aquí presentes, en concreto nos acompañan los doctores Secundino González, que es profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid y quien tuvo la oportunidad de vivir una experiencia muy enriquecedora en Guatemala entre el año 1997 y el año 2000, con motivo de estar vinculado a la delegación o a la misión de Naciones Unidas que gestionaba los acuerdos de paz, ¿no? O sea que él conoce muy bien el país, aparte de que lo ha estudiado y ha escrito sobre el país, y en este sentido estoy convencido que lo que pueda aportar aquí esta tarde a la mesa pues va a ser extremadamente importante. Y lo mismo ocurre con el doctor Rogelio Núñez. Rogelio está vinculado al mundo latinoamericano desde que hizo su tesis precisamente sobre América Latina en el Instituto Universitario Ortega y Gasset, y luego pues a través de Infolatam, que también probablemente algunos de ustedes conocen, él tiene un seguimiento muy cercano a la realidad latinoamericana, ¿no? Probablemente yo me atrevo a decir que es una de las personas que mejor conoce la realidad latinoamericana. Y Rogelio también tiene una experiencia vital en docente, en este caso, en Guatemala, puesto que viviste ahí un año y medio, ¿no? Entonces, o sea, que son personas que, aparte de estudiar Guatemala, conocen el país, este país tan complejo y a la vez tan bonito, de primera mano. Bueno, pues sin más dilación, y por este orden, si te parece bien, Gemma, y tú terminas, vale, y luego, pues por supuesto, está previsto, si hay alguna pregunta por parte de ustedes, pues que se formulen para que haya un debate. Decía, y con esto ahora sí que termino, que este es un acto patrocinado por Flaxo España, en la medida en que también Gemma es miembro de Flaxo España, bueno, lo mismo que Rogelio y Secundino. Muy bien, pues adelante. Me da mucho gusto estar en esta mesa acompañado de estos queridos colegas, y quería empezar con lo mismo que ha dicho el profesor Alcántara. La primera cosa que hay que decir sobre este libro es que se haya publicado, porque Guatemala es verdad que es una gran desconocida. Hay un pequeño truco que pueden hacer: vayan a Amazon.com y pongan Guatemala en libros, y saldrá, digamos, una cuarta parte de lo que puede salir sobre Costa Rica y sobre todo sobre Nicaragua. Es decir, es un país que combina su belleza estructural fascinante con un alto nivel de desconocimiento, salvo en algunos aspectos, y quizás hay que reseñarlo en los aspectos más lamentables. La investigación que se ha hecho más profunda es sobre todo sobre el drama de la guerra y el desarraigo, la represión, pero carecemos de un buen estudio sistemático sobre el sistema político guatemalteco, por ejemplo. Es una de las cosas que no hay, ¿no? Entonces, publicar sobre Guatemala es siempre un aporte a nuestro caudal de conocimiento sobre ese país, ¿no? Luego, publicar sobre Guatemala tiene riesgos, porque Guatemala nos sorprende. Hay un alto nivel de incertidumbre que hace que la vida política sea algo así como una especie de sobresalto continuo. ¿Qué nos iba a decir a nosotros Guatemala?
que Guatemala, usando exclusivamente vías legales, destituyó a la vicepresidenta y al presidente del país sin una pedrada, sin un balazo, sin un grito. A un presidente, además, que era ex general del ejército, general retirado, y no un general cualquiera. Es decir, si a mí me hubieran preguntado hace 5 años que la sociedad civil guatemalteca, con el apoyo de algunas instituciones internacionales, hubiera sido capaz de destituir al presidente y a la vicepresidenta, no me lo hubiera creído. Y sin embargo ocurrió. ¿Quién nos hubiera dicho que la Guatemala del año pasado se movilizara de manera tan masiva, exigiendo un mejor comportamiento de su clase política y un mayor grado de lucha contra la corrupción? Son incertidumbres. Nadie nos iba a decir que un cómico que a la altura de marzo del año pasado tenía una intención de voto de en torno al 6%, acabara siendo presidente de la República. Realmente es arriesgado porque las cosas pueden pasar de un día para otro. Yo digo, si me permiten la autorreferencia, soy víctima de estas cosas en un texto que escribí para un libro que va a publicar el profesor Alcántara sobre las elecciones en América Latina, y que yo me encargo del caso de Guatemala. Hacía una hipótesis final diciendo, dado que la sociedad guatemalteca ahora está más movilizada, no va a ser fácil que el presidente de la República consiga apoyos por la vía tradicional de conseguir apoyos. ¿Y cuál es la vía tradicional de conseguir apoyos en Guatemala? Bueno, no tienen por qué saberlo, pero Guatemala es el país del mundo con mayor transfugismo parlamentario. De manera que en una legislatura, incluso podemos acortar, vamos a hacerlo más exagerado, entre las elecciones de septiembre y la toma de posesión en enero, que yo sepa, como 30 diputados cambiaron de partido, aún antes de tomar posesión. Es decir, son indicadores escandalosos, realmente que por otro lado tienen una consecuencia directa en la vida de la gente. Entonces yo pensaba que con esa sociedad más crítica no iba a ser tan fácil que estos diputados hicieran lo que siempre han hecho, cambiarse de partido. Y que revela uno de los grandes problemas del país. En general, como todos sabemos, los políticos suelen combinar en grado variable la búsqueda de bienes privados con la búsqueda de bienes públicos. En el caso guatemalteco, la de bienes públicos no existe. Manolo, que ha trabajado sobre la calidad de los políticos, a mí se me estaba ocurriendo un indicador de mala calidad de un político, que es a cuántos partidos ha pertenecido en su vida. Y en el caso guatemalteco es espectacular, porque el promedio es de 4 o 5 partidos por cada diputado. Es decir, con esa venalidad, con ese tránsito de un partido a otro, lo que están revelando es que sus intereses son exclusivamente privados y que la dimensión pública no existe. Bueno, yo pensaba que con esta movilización social las cosas cambiarían, pero parece que no. Los diputados se siguen cambiando de partido. Lo que sí acerté es que las reformas que intentaron plantearse, o que se plantearon para evitar el problema, no han conseguido sus objetivos. Dado el clamor ciudadano, han aprobado una legislación que dice un diputado elegido por un partido, si se cambia de partido, no puede ocupar ningún cargo en el Congreso. Bueno, y no puede integrarse en otro grupo parlamentario. Pero bueno, ¿qué más da? Yo puedo salirme del partido que me metió en el Congreso, votar sistemáticamente con el partido al que quiero pertenecer, y la ley dice, una vez convocadas las elecciones, se puede uno cambiar de partido. Es decir, uno puede hacer el trabajo durante 4 años a favor del partido por el que no fue electo, teniendo como premio que lo incluyan en las siguientes elecciones. ¿Según qué criterios? ¿Quién puede ganar? ¿Y quién le puede garantizar de nuevo tener su escaño? Es decir, realmente las reformas en ese sentido han sido tímidas. Sobre todo eso, por cierto, habla el libro en un excelente capítulo de Omar Sánchez Siboni, que es quizás uno de los mejores expertos en el análisis de este endémico mal comportamiento de las élites políticas guatemaltecas. Dicho esto, también quiero resaltar que he aprendido mucho en todos los capítulos, pero quisiera centrarme en aquellos en los que puedo decir algo más. En concreto, en el caso del prólogo de mi antiguo alumno Renzo Rosal, que hace un análisis sobre las transformaciones económicas
en Guatemala y en qué medida tiene un impacto político. Su eje central es que frente a la élite empresarial tradicional ha emergido una élite ilegal vinculada al narco y una élite que está asentada en la parte extractiva de la economía y que se disputan los espacios con las élites tradicionales. Creo que es un buen análisis, lo que pasa es que yo tengo cierto recelo a transferir esos cambios estructurales al plano político. Es decir, no tengo muy claro por qué eso tendría que reflejarse tan claramente en el plano político. ¿Por qué tendría que ser Jimmy Morales, por decirlo de este modo, un resultado de la emergencia de sectores capitalistas extractivos? Yo no tengo nada claro. Bien es verdad que el poder no permite los vacíos y que un presidente que llega al poder prácticamente sin partido y desconocido, necesita buscar dónde agarrarse y por lo que he estado leyendo estos días, al parecer los viejos grupos dominantes han encontrado de nuevo una oportunidad para controlar el proceso político en el país. De manera que las esperanzas de un cambio asociadas con la llegada de una persona sin tradición partidista no parecen que estén cumpliendo, al menos seguro que tienes más información que yo, luego nos la compartirás. Pero en fin, de estas cosas trata el libro. Renzo hace ese análisis sobre los cambios estructurales. Hay un artículo, un capítulo de, no sé si es profesor o profesora Wei, de la Universidad de Georgia. El primero. Sí, que es bastante polémico, bastante discutible, yo diría. No sé si tenemos un problema a veces con el lenguaje, pero decir posmodernismo neoliberal es utilizar dos prefijos, ¿sí? Son dos prefijos, ¿no? Estaría claramente llamándonos la atención sobre nuestra capacidad de conceptualizar. No podemos usar siempre neopaleo, porque al final no sabemos de qué estamos hablando. Más allá de esas cuestiones formales, hay también algunas dudas sustantivas. Por ejemplo, ¿por qué habla de un cacareado retorno a la democracia? Usa la palabra cacareado. Y luego habla de aparente cambio de régimen. Hombre, es verdad que la transición guatemalteca desde el régimen militar fue una transición limitada, porque son los propios militares los que la hacen. Y obviamente, como ya sabemos por todo lo que conocemos sobre transiciones, si los militares tienen capacidad de controlar el proceso, se reservan espacios de poder para el futuro. Y ahí han seguido durante tiempos. Pero no se puede negar que entre tener un gobernante de facto por un golpe militar y gobernantes electos en las urnas, eso es un cambio de régimen. Más allá de que la democracia guatemalteca sea de mala calidad, que son otros, los mexicanos, otros 100 pesos, ¿no? Es verdad que es una democracia de mala calidad, pero que cambió. Ya no tenemos un régimen autoritario, militar, donde, por ejemplo, ya en el año 99, lo digo porque la misión de la ONU tenía los récords, la violación de derechos humanos había caído de manera drástica, por razones, o sea, la persecución por razones políticas, el asesinato político a sindicalistas, profesores, prácticamente había cesado. No digo que la violencia haya cesado, pero al menos en ese campo sí cesó. Entonces es un poquito frívolo, creo, hablar de aparente cambio de régimen y de cacareado retorno a la democracia, ¿no? También, no quiero extenderme mucho, en el mismo capítulo hay algunas dudas. Cita una historiadora que señala que la disolución sangrienta del Frente Popular de los años 70, combinado con las políticas neoliberales y las realidades socioeconómicas en las décadas siguientes, promovieron una cultura de la muerte. Bueno, los indicadores de criminalidad en Guatemala son para preocuparse, pero en Honduras no hubo jamás un Frente Popular. Y los indicadores son peores. En Nicaragua, que sí hubo un Frente Popular, los indicadores son muy buenos. Es decir, yo no estoy muy seguro que este tipo de explicaciones nos sirvan de mucho, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos el capítulo de los hermanos Sánchez Medero, que es una descripción muy puntillosa, muy detallada del sistema político de Guatemala. También con alguna sugerencia. Yo no diría que los numerosos problemas de carácter político-social indudablemente están dificultando la consolidación del sistema político, porque al menos los más viejos del lugar hablábamos de consolidación cuando la reversión autoritaria
ya no era posible. No sé si Manolo estaría de acuerdo con esa idea, porque además se le acuñó países en vías de consolidación, si no me acuerdo, no recuerdo. Es decir, lo que hay en Guatemala es una democracia consolidada, porque no hay expectativas de reversión autoritaria. Por ejemplo, acaban de echar a un general y el ejército fue el mudo, no dijo una palabra. Lo que hay es una democracia de mala calidad. Y la democracia de mala calidad está asociada con lo que veíamos al principio de la venalidad de los políticos y de los partidos políticos. Porque claro, por otro lado, si no existe un sistema de partidos potente y un Estado eficiente, quien gana siempre las jugadas es las élites empresariales. Entonces, como dice muy bien Omar, las dos cosas que uno oye al llegar a Guatemala son: no hay partidos políticos y no hay impuestos. Y las dos cosas están relacionadas. Es decir, la ausencia de una clase política potente con un Estado, o que hubiera construido un Estado fuerte, hubiera podido imponer costes fiscales a unas élites que hacen todo lo posible por no pagar impuestos. Guatemala, por cierto, tiene la tasa de presión fiscal más baja de América Latina. Con esos ingresos fiscales es imposible construir salud pública, ni carreteras, ni educación. Entonces hay un problema ahí de mala calidad, en el sentido de que los instrumentos políticos del sistema democrático no funcionan bien, y eso permite que los grupos de poder externos tengan una capacidad decisiva, con las consecuencias malas que tiene. En cualquier caso, me parece que el capítulo vuestro es un capítulo muy, muy interesante por cómo detalla la vida política en Guatemala. Tengo quizás una sugerencia, entre otras cosas, pues somos politólogos y no constitucionalistas. La vida política guatemalteca difícilmente se rige por las normas escritas. Si no digo que no influya, y de hecho el cese del presidente de la República estuvo, milimétricamente siguió lo especificado en las normas, pero hay otra vida política que no está ahí y que influye mucho. Me imagino los despachos de la CACIF, de la Coordinadora Empresarial, la Embajada de Estados Unidos, y en estos días, y uno podría decir incluso que afortunadamente, buena parte de la política en Guatemala se decide en una cosa casi difícil de decir, pero es Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, o CICIG. Para los que no lo sepan, cuando se marchó la misión de Naciones Unidas en Guatemala, que se estableció como consecuencia de los acuerdos de paz, el gobierno guatemalteco, con presión social, pidió a Naciones Unidas que estableciera una comisión permanente en el país, en una especie de acto de renuncia de su soberanía, porque esta comisión puede investigar delitos y puede presentar las pruebas. Y es una comisión independiente. Me parece que el primer comisionado fue un juez español, Carlos Castresana, y ahora es Iván Velázquez, un juez colombiano. Pues la vida política guatemalteca se decide en buena medida en los despachos de la comisión, porque ellos tienen mucha capacidad para sacar a la luz pública casos de corrupción. Entonces, insisto, si siguen investigando si este trabajo les provoca interés por Guatemala, hay que rascar un poco en esos territorios que no son tan visibles, pero que tienen un impacto muy, muy determinante en la vida política guatemalteca. Bueno, para no extenderme más, le felicito por incluir también al capítulo de Omar Sánchez Siboni. Como digo, es un referente en la literatura para entender la vida política guatemalteca y sus especiales características que me he limitado ahora a bosquejar. Enhorabuena a los editores y como guatemaltólogo, ¿será existe esa palabra? Guatemaltecólogo, chapinólogo. Chapinólogo va a ser más fácil. Estoy muy agradecido porque me ha servido para aprender mucho. Gracias. Es doble la emoción, primero por estar en esta casa, la Casa América, a la cual yo quiero mucho, siempre estoy del otro lado, por primera vez estoy entonces estoy verdaderamente emocionado y lo digo de verdad, con total sinceridad. Y estoy emocionado también por hablar de Guatemala, con la cual, como bien decía Manolo, me une mucho, me une mi profesión, me une mi familia, porque parte de mi familia es guatemalteca, mi experiencia vital también, ¿verdad? Entonces, es una estupenda excusa la salida de este libro para poder hablar de Guatemala. Una de las virtudes que yo creo que tiene este libro precisamente es que toca los grandes
problemas que afectan en estos momentos a América Latina en general y a Guatemala en particular. Yo diría que, y eso se trasunta a lo largo de todo el libro, está la debilidad institucional, el problema del Estado. Uno de los autores dice en un momento determinado que Guatemala no es un Estado fallido. Lo que ocurre es que el Estado es muy débil, extremadamente débil. Y lo que nos encontramos en capítulo tras capítulo del libro es precisamente esa debilidad, un Estado ausente. Un Estado ausente, entre otras cosas, porque no cuenta con los medios necesarios desde un punto de vista fiscal, como muy bien decía Secundino, evidentemente. Y eso se transmite también a una administración muy débil, donde, les voy a poner un ejemplo, cuando yo estuve en Guatemala dando clases, una alumna mía, una de mis mejores alumnas, dejó de venir, y yo, que soy un profesor preocupado, y le llamé, ¿qué te pasa? ¿Por qué no vienes? Se le había estropeado el auto y no podía llamar a ningún taxi para que subiera a recogerla, porque los taxis no subían a su zona, a su barrio. Es una zona que está prácticamente copada por las maras y el Estado está ausente, ahí no hay Estado. Con lo cual mi alumna, hasta que no se le pudo arreglar el coche, el auto, no pudo regresar a clase. Bueno, algo que es de la vida diaria, para que vean hasta qué punto afecta y lo que nos está transmitiendo de debilidad del Estado y de ausencia del Estado. Por no hablar, evidentemente, y eso también aparece en el capítulo de Omar, de un sistema de partidos que efectivamente es un no sistema de partidos, ¿verdad? Pues no hay como tal, pudiéramos hablar de un sistema consolidado, ni que ha perdurado ni muchísimo menos en el tiempo. También es muy interesante el capítulo polémico del profesor, o profesora, no lo sé, güey, profesora, de la profesora Wei, más allá de que estoy bastante en desacuerdo con muchas de las cosas que dice, pero sí es cierto que destaca algo que creo que es importantísimo decir, es el proceso de modernización por el cual ha atravesado Guatemala desde los años 60 hasta acá. Por eso, cuando en un momento determinado del capítulo dice que en 1986 no cambió nada, en Guatemala ha cambiado mucho desde los años 60 hasta la actualidad. Ha cambiado desde el punto de vista político, donde se ha consolidado una democracia, donde ha cambiado incluso desde el punto de vista religioso. Es decir, hace 50 años la mayoría de la población era católica. Ahora mismo los evangélicos están casi representando el 50% de la población, por poner un ejemplo. Aparte de los cambios sociales que ha habido, fundamentalmente la emergencia de una clase media y, sobre todo, un cambio que yo siempre digo que es absolutamente revolucionario, la urbanización acelerada que ha experimentado el país y que explica muchos de los problemas políticos y sociales por los cuales ha atravesado Guatemala y la incapacidad de ese Estado débil para canalizar todo ese tipo de cambios por los que ha atravesado Guatemala, ¿verdad? Pero bueno, efectivamente, donde sí toca bien el punto exacto la profesora Wei es en transmitir esa transformación y esa modernización traumática por la que ha atravesado el país. También, y eso se ve a lo largo del libro, hay temas muy interesantes y muy problemáticos y todavía no resueltos por Guatemala y por el Estado guatemalteco y por las estructuras institucionales, que es el tema de la inclusión de los indígenas, que luego querré hablar un poquito más sobre el tema indígena, y también el papel de la mujer, evidentemente. Aunque es verdad que hay un sector femenino, sobre todo urbano y de la ciudad y de la clase alta, que está asumiendo un papel muy importante en la dirección de empresas incluso, pero evidentemente la mayoría de las mujeres en Guatemala, sobre todo en el sector rural y en el sector indígena, sufren una serie de postraciones que nos remiten más al siglo XIX que al siglo XXI, ¿verdad? Es muy interesante y un gran acierto por parte del libro el haber centrado una de las problemáticas en el ámbito rural, donde si bien Guatemala ha experimentado un proceso acelerado de urbanización, sí, el peso de lo rural sigue teniendo mucha importancia en el país y sobre todo lo que significa la explotación de los recursos naturales y la confrontación con los sectores locales y los sectores en concreto indígenas. Por eso creo que esa mirada es muy, muy, muy interesante. Por último, creo que el gran tema, la gran preocupación diaria de los guatemaltecos y de los que hemos vivido allí es el tema de la inseguridad, de la violencia,
no solamente de los grandes cárteles del narcotráfico, que están presentes allí, muy presentes, sobre todo en la zona del Petén, donde tanto los Zetas como el cártel de Sinaloa tienen una presencia efectiva y clara, sino la de la violencia diaria asociada o no a las maras, que afecta en el día a día nuestro. Vuelvo a poner un ejemplo personal mío para que vean hasta qué punto. ¿Qué echaba yo de menos en Guatemala cuando estaba allí? Bueno, aparte del jamón de jabugo, que se podía conseguir, no había problema. Lo que yo echaba de menos era pasear tranquilamente con mis hijos por la calle, poder ir tranquilamente al parque, agarrar el celular, el móvil cuando me llamaran sin temor a que me pudieran asaltar. Eso era finalmente lo que yo más echaba de menos, ¿verdad? Es decir, esa presencia constante y continua de la inseguridad es un peso sobre el ser humano, sobre el individuo, y nos indica lo que yo hablaba un poco al principio, de la inexistencia de un Estado efectivo y eficiente que proteja al ciudadano. Bueno, hasta ahí sería un poquito lo que yo he entresacado del libro y los grandes temas que toca. Querría finalizar solamente haciendo algunos apuntes más de tema histórico, que no es el tema del libro, porque el libro es fundamentalmente dedicado a la política contemporánea, pero sí querría hacer unos meros apuntes. Primero, en algunos momentos el libro, y eso suele ocurrir, cae en un defecto que según mi opinión, que es considerar a los indígenas como un bloque homogéneo. Algunos autores, no el libro entero, ¿verdad? Cuando hablamos de los indígenas no podemos entenderlos como un bloque en donde todos piensan igual, todos son socialmente igual, todos tienen las mismas tendencias y las mismas ideologías. Los indígenas son, como todos, de una gran pluralidad social, pluralidad política, distintos pensamientos e incluso enfrentamientos entre las distintas etnias que existen en Guatemala. Desde los quichés y los cachiqueles podríamos a partir de ahí tirar para atrás, pero no ese es el tema. Otro tema que me llama la atención es el tema del control político por parte de la derecha y del triunfo de partidos de derecha en Guatemala desde que ha vuelto la democracia. Bueno, eso es así hasta cierto punto. Es decir, tenemos la experiencia de Vinicio Cerezo, de la democracia cristiana, que no es una democracia cristiana a la europea, sino una democracia cristiana a la latinoamericana, y ni siquiera creo que Vinicio Cerezo se sintiera bien llamándole de derechas. Pero tenemos un caso mucho más cercano, Álvaro Colón, quien a sí mismo se llamaba socialdemócrata. Es cierto que su socialdemocracia seguramente no sería nuestra socialdemocracia, pero quiero decir que el pensar que la derecha ha tenido un control constante de la política guatemalteca desde la vuelta a la democracia es al menos matizable. Y dentro de los partidos que sí podemos considerar que eran de derechas, ¿a qué derecha nos estamos refiriendo? Porque evidentemente no es lo mismo Álvaro Arzú que Ríos Montt, por poner dos ejemplos que creo que son bastante paradigmáticos, ¿verdad? Y finalmente, bueno, querría hablar del tema de los famosos 200.000 o 300.000 desaparecidos. Bueno, evidentemente eso es un tema polémico en el cual no voy a entrar, pero las cifras no son inocentes. Y voy a poner un ejemplo que no es guatemalteco. Cuando un argentino habla de 30.000 desaparecidos o habla de 10.000 desaparecidos, nos está mandando un mensaje ideológico muy claro. Finalmente, a mí me da lo mismo que sean 10.000 que 30.000. Es una barbaridad, ¿verdad? Pero creo que cuando hablamos de las cifras hay que intentar ser muy cuidadoso y no dar por verdadera cualquier cifra que se esté manejando, ¿verdad? Pero bueno, más allá de eso, creo que es la perfecta excusa para conocer Guatemala, es este libro, y les invito a profundizar en el libro y conocer Guatemala. Muchas gracias. Bueno, yo en principio tengo que dar las gracias a mucha gente. Primero a Manuel Alcántara, que sin ser profesor nuestro, en cuanto vio el libro, nos escribió para felicitarnos por el mismo y además por impulsar su presentación. Y bueno, pues hay que reconocer que eso siempre es agradable y mucho más en nuestra profesión, ¿no? Luego, no solo impulsó la cuestión, sino que nos facilitó que esta casa nos acogiera para el recibimiento de esta obra. También lo hicimos en Salamanca, como ha mencionado anteriormente, y evidentemente a ambos participantes, tanto a Secundino, que es colega de facultad, igualmente a Rogelio, que sin ser colega de facultad, enseguida que le propusimos la presentación, aceptó sin ningún reparo.
Al mismo tiempo, también tenemos que dar las gracias a Andrés Arias, que era el anterior vicerrector de Relaciones Internacionales y Relaciones Institucionales, y Renzo Rosal, que era el director de Incidencia Política de la Universidad Rafael Landívar. Este libro surge realmente por una casualidad de la vida. Nosotros teníamos un compañero que nos indujo a presentar un proyecto de cooperación al desarrollo con el tema de Guatemala, y a raíz de eso pues empezamos a hacer distintas, evidentemente como cualquier proyecto de investigación, un trabajo de campo, etcétera, los informes pertinentes y tal, y nos surgió la idea de crear un libro sobre Guatemala, dado que había, como decís, poco bibliografía, sobre todo poco en España, poco publicado sobre este país. En ese momento decidimos contactar, porque había gente muchas personas que participaron en el proyecto no se animaron a escribir los capítulos correspondientes. De hecho, solo algunos miembros de los que están participando en el mismo pues, son integrantes del proyecto originario. Y bueno, contactamos con diversas personas que considerábamos que eran expertas en distintas materias, porque lo que se trataba principalmente es que, como ya han dicho mis colegas, es que Guatemala es un país donde hay un proceso, digamos, vamos a decir, de conflicto político y social durante muchos años. Se producen los llamados acuerdos de paz en 1996, que lo que intenta, lógicamente, es paliar un poco, o poner fin a esa situación y que se produzca una transformación del sistema político en Guatemala. Evidentemente, se establecieron una serie de compromisos. Empezamos a descubrir que el Estado era necesario fortalecer el poder local, era necesario también promover la inclusión de las poblaciones históricamente marginadas, que principalmente eran las indígenas. También hay que reconocer que nosotros ahí partíamos de una cierta subjetividad, porque la Universidad Landívar tenía una vocación, digamos, importante en este tema, y además consideraba que, bueno, que uno de los problemas históricos de Guatemala habían sido precisamente la marginalidad que habían sufrido estas poblaciones. Y lo que se intentaba en estos acuerdos, con estos compromisos, era principalmente, como ha dicho Secundino, sufrir una transformación de las instituciones del Estado. Estas cuestiones que se comprometen con los acuerdos de paz, lo que intentan, lógicamente, es que se plasmen en algo, ¿no? Y entonces se produce un reconocimiento de las autoridades tradicionales, un establecimiento de la regionalización sobre la base de nuevos criterios, promoción de la participación ciudadana y el reconocimiento de las prácticas consuetudinarias. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que los acuerdos de paz parecen ser que no, o lo que a nosotros nos han transmitido a través de la investigación, es que no llegan a cumplirse en todo su distancia, su objetivo, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que evidentemente empiezan a surgir obstáculos que impiden que se cumplan estos compromisos. Por ejemplo, una de las cuestiones que nosotros hemos llegado a la conclusión es que se producen también por las propias limitaciones que tiene el sistema político en Guatemala. Es decir, no existe una representación real o efectiva de lo que son las poblaciones indígenas. Principalmente se movían en los ámbitos locales y rurales, sobre todo. Otra de las cuestiones, evidentemente, era la heterogeneidad, como ha dicho Rogelio, de las propias poblaciones y de las propias corrientes políticas que tenían los indígenas. Otra de las cuestiones que también llegamos a localizar fue los problemas de participación que siempre han existido en Guatemala y la persistencia de la lógica de exclusión. Es cierto que también el convenio, como dijimos el otro día, el convenio de Organización Internacional del Trabajo contribuyó a reconocer los derechos de los pueblos indígenas, pero aún así, y a pesar de que se han volcado en comités cívicos para la participación en el ámbito local, todavía existe una gran deficiencia dentro del ámbito político, porque no tiene una capacidad real de tomar decisiones en cuestiones que a ellos les afectaba, que lógicamente eran las cuestiones de recursos humanos, de recursos naturales.
Y en esa idea es cuando decidimos estructurar el libro. Estructurar el libro, digamos, en 3 partes. Una primera parte donde explicábamos un poco la transformación que había sufrido el Estado y por eso abarca, digamos, un poco no llega a ser la historia, pero sí el ámbito evolutivo que vive Guatemala en estos momentos, o sea, o que vive Guatemala desde 1944 y que dieron lugar, evidentemente, a 32 años de gobierno militares y, evidentemente, después a la instalación de un nuevo sistema democrático, a pesar de las posibles deficiencias que le podamos sacar, ¿no? En la segunda parte, lo que se trata principalmente es de los debes, es decir, teníamos una transformación, pero todavía hay muchas cosas que hacer. Y entonces es precisamente en esa parte donde se tocan pues, los modelos de procesos dinámicos de inclusión e exclusión, los de gestión de recursos naturales, la lucha contra el racismo y la discriminación, las prácticas que rodean a los partidos políticos, los discursos, las prácticas de las instituciones políticas, las motivaciones que llevan a cada uno a participar en el ámbito local y, sobre todo, cuestiones que tienen que ver con el sistema clientelar y gestiones de sistemas comunitarios, es decir, prácticas que tienen que ver, lógicamente, con cuestiones como también toca Emilio Sánchez Rojas, que como tú has mencionado, la parte de lo que es la violencia, de la nueva geopolítica, cómo las nuevas amenazas afectan a esta parte o sea, a este país y dentro de ese país a la parte del continente centroamericano, ¿no? Y por último, sería realmente una de las partes que se hizo en el proyecto originario, que era simplemente a través de técnicas de grupo nominal, intentar buscar cómo las comunidades rurales mayas podían participar o podían hacerse oír a la hora de tomar decisiones. Con eso intentamos que el libro abarcara muchos temas que evidentemente normalmente nos han tocado o se tocan poco dentro de la ciencia política y sobre todo la ciencia política española. Es cierto que el libro nace con una ambición todavía mayor que, como te he dicho antes de empezar, Rogelio, era la incorporación de colegas nuestros de universidades de América Latina, porque considerábamos que era necesario también su participación, pero el problema es que hay que reconocer que, y por eso tenemos que dar gracias a todos los autores, es que todos aceptaron sin ningún problema y de forma generosa totalmente su participación en el libro y su colaboración, pero nuestros colegas de América Latina a última hora nos fallaron, con lo cual el libro está un poco más orientado a una versión mucho, digamos, un poco anglosajona, aunque hay algunos profesores latinoamericanos, pero que están en universidades norteamericanas, con lo cual su visión también, pues a veces puede ser un poco más, o sea, puede ser un poco diferente, digamos, a la visión pura de alguien que está en el terreno en una universidad de allí. En todo caso, nosotros tenemos que dar gracias, lógicamente, a todos los participantes en la obra. Todos ellos, como digo, nada más ponernos en contacto con ellos. El proceso de selección fue buscar a aquellos que trabajaban esos temas que abordan y los que consideramos que podían ser verdaderamente expertos. Nos pusimos en comunicación con ellos y, sin conocernos de nada, enseguida aceptaron y, por lo tanto, no nos queda más remedio que hacerles el reconocimiento público, aunque no puedan estar aquí por la distancia. Y, en todo caso, nada, invitarles a que lean el libro atentamente. Muy bien, muchísimas gracias, Gemma. Yo no sé si tenéis alguna idea de intercambiar algún tipo de opinión, porque a mí me gustaría solamente señalar un punto que no dije la otra vez, y es precisamente porque hay una presencia importante de autores que están en universidades norteamericanas. A lo mejor habría sido interesante haber incorporado un capítulo sobre la emigración guatemalteca, ¿no? Y el papel que esta emigración tiene en un doble sentido, evidentemente como proveedor de las remesas, pero también como una fuerza de modernización o de cambio, de transformación de valores. Secundino ha dicho
perfectamente no ha sido Rogelio, el peso que tienen las iglesias evangélicas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y eso va en esta dirección que estoy señalando, ¿no? Porque finalmente se cambia la forma de pensar y algunos valores también, ¿no? Entonces, esto que está a caballo, por una parte de la economía, pero también de la antropología cultural, es un reto, ¿no? Yo creo que de estudio para el caso guatemalteco y supone una profunda diferencia con respecto a otros países de América Central, porque si bien la emigración es fuerte en Honduras y en El Salvador hacia Estados Unidos, pero el fenómeno evangélico, pentecostal, etcétera, no está tan presente, ¿no? Sí, ibas a... Sí, bueno, en relación con eso, la pregunta que me hago recurrentemente es por qué no hay un Mandela en Guatemala. Es decir, ¿por qué no hay una movilización indígena cuando sí la hay en otros países de América Latina? Me dirán, no, es que los mayas son muchos mayas, también los negros sudafricanos son muchos, exactamente 22 grupos étnicos, como los mayas. Es decir, la fragmentación interna no parecería, o no es un obstáculo, o no ha sido un obstáculo en Sudáfrica, y sin embargo parecería que lo es en Guatemala. Mi pregunta para Rogelio es, ¿se solapan las divisiones intraétnicas con divisiones religiosas? ¿Y eso dificultaría algún tipo de articulación? ¿O es una especulación sin sentido? Yo creo que a los grupos indígenas lo que más les preocupa, y ahí es el acierto del libro, los temas locales. Sí. Es lo que más les preocupa. El tema nacional y la pretendida unidad pan-maya, que en algún momento se nombra, yo creo que no está en su prioridad número uno. Vale. Muy bien. No, lo que sí, vamos a ver, hay una costumbre entre los occidentales, aunque Guatemala es un país occidental, evidentemente, pero de ver al indígena como bueno, el mito del buen salvaje, ¿verdad? Que parece que está pasado, pero es que está clarísimamente. Hay en el libro, en algunos capítulos que son claramente favorables a los indígenas, sin embargo se dicen cosas muy llamativas. Por ejemplo, miles de indígenas bloquearon tramos de carretera interamericana para manifestar su inconformidad con las políticas del Estado. Imagínense ustedes que aquí hicieran eso con la M30. Quiero decir, vemos bien que los indígenas hagan eso, provocando unos caos que no se pueden ustedes imaginar hasta qué punto afectan a la vida diaria del pobre ciudadano, y me estoy señalando a mí porque he sido víctima de eso, de no poder ir a mi trabajo allí en Guatemala porque habían bloqueado insistentemente una de las carreteras principales, y lo vemos como algo bueno, mirado de aquí, cuando si nos hicieran eso aquí, nos pondríamos las manos en la cabeza y diríamos, ¿dónde está el Estado que no desbloquea las carreteras? O, por ejemplo, las consultas populares. Se dicen que qué maravilla de participación local. Pero fíjense, dice, tampoco es necesario presentarse con la cédula, con el carnet de identidad. Es decir, ¿qué tipo de consulta? Y me estoy recordando ahora mismo una que ha tenido lugar en un país que estoy pisando. ¿Qué legitimidad tiene una consulta en la que no puedes ir a votar sin ni siquiera tu documento nacional de identidad? En fin, pongo esto para ver un poco la otra visión. Es decir, yo fíjense, mi esposa es indígena, o sea, no crean que soy un antiindígena, ni muchísimo menos, y habla cachiquel, ni no en la intimidad, habla cachiquel. Entonces, no tengo ningún tipo de animadversión contra los indígenas, todo lo contrario, pero tampoco me paso al otro bando, de creer que son ángeles venidos del cielo, porque no, son seres humanos con sus agendas. Bueno, hay una diferencia, que han sido invisibilizados y excluidos desde el Estado Nacional guatemalteco, no solo ya en la colonia, pero los criollos, una vez conquistada la independencia, vieron a los indígenas como parte del paisaje. O sea, yo no sé si hay buen salvaje, pero ha habido malos criollos, sí, muchos malos criollos. Y de hecho, mira, yo lo viví personalmente porque este año se cumplen 20 años de los acuerdos de paz. Para hacer un resumen rápido, los acuerdos de paz se firmaron entre el gobierno guatemalteco y las guerrillas en un periodo muy largo. Se firmaron muchos acuerdos. El definitivo se firmó en el 96. Como consecuencia de eso, se estableció una misión de Naciones Unidas para verificar que se cumpliera. Los acuerdos incluían la reforma de la Constitución guatemalteca para incluir en la Constitución la multiculturalidad que tiene el país por razones obvias y los derechos de los indígenas. Y el problema es que en Guatemala, para reformar la Constitución,
hace falta un referéndum. Entonces lo que ocurrió fue que le preguntó a los ciudadanos si querían o no esas reformas. En el caso más sofisticado, yo pude escuchar a algunos criollos diciendo, si concedemos derechos a los indígenas, Guatemala se convierte en la nueva Yugoslavia. Es decir, por alguna razón misteriosa, suponían que estas tímidas reformas constitucionales que simplemente daban un rango jurídico a una obviedad, era el comienzo de la ruptura de la nación. En los menos sofisticados es ¿por qué va a tener derechos esa India? Que es la India que le lava en la casa. O sea, es una élite, la élite criolla muy dura, muy dura. Insisto, es verdad que no hay que magnificar al buen salvaje, pero en el caso guatemalteco nos encontramos con unas élites criollas que han sido especialmente, yo diría, compasivas con los excluidos, ¿no? Bueno, por cierto, el referéndum salió que no, porque los blancos se movilizaron en la capital, donde hay, por cierto, transporte urbano, y masivamente votaron que no. Y aunque en los territorios indígenas salió el sí, el peso relativo de las diferentes poblaciones, además con una participación del 20%, hizo que ganara el no a las reformas constitucionales, entre las cuales estaba conceder derechos a los indígenas. Y otras también interesantes que podrían mejorar la calidad de la democracia guatemalteca. Por ejemplo, todavía hoy es obligatorio que el ministro de la Defensa sea un militar en activo. Es decir, Michelle Bachelet nunca hubiera podido ser ministra de la Defensa en Guatemala, es obligatorio. Y no se pudo reformar porque salió que no. Entonces ahí tenemos, yo en lo personal tengo una herida con la élite blanca que se movilizó con todo el aparato que tenían, todos los periódicos, todas las televisiones, todos los discursos para que saliera que no a unas reformas constitucionales que mejoraban, al menos en el plano jurídico, la vida de las gentes en el país.